Nos encontramos con Maite Cortés Santana, cuentacuentos, terapeuta de artes expresivas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Maite, muy buenas tardes y bienvenida una vez más. Muy buenas tardes, agradezco muchísimo la invitación del programa, como siempre, la afinidad total con la primera infancia primero. Así es muy importante tenerte el día de hoy porque vamos a hablar sobre un tema importantísimo, la importancia de los cuentos y el lenguaje metafórico. ¿Por qué son importantes o por qué es importante este lenguaje metafórico? ¿Qué quiere decir con lenguaje metafórico de repente para los papitos que están en casa y no se relacionan mucho con estas palabras? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Sí, es muy interesante cómo las personas a lo largo de nuestra vida vamos acumulando en la memoria del cuerpo. A veces decimos, ¿no?, que la memoria y lo asociamos directamente al cuerpo mental, ¿no? O sea, me acuerdo, no me acuerdo, como si la memoria solo estuviera en nuestro cuerpo mental, pero a mí me gusta siempre hacer recordar que tenemos cuerpo mental, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo energético, cuerpo espiritual, y en este cuerpo físico, ¿sí?, guardamos memorias corporales desde cuando éramos chiquititos y alguien nos dijo algo y se quedó en el cuerpo, ¿sí? Nos quedó la sensación, la emoción de eso que nos dijeron, de eso que sucedió, y quizás porque éramos tan pequeñitos, tan pequeñitas, no sé, la persona adulta no nos acompañó en ese sentimiento y no pasó nada, ¿no? A veces pasa que el niño se cae, le sucede, no pasó nada, hijito, ya, levántate, vamos, no se llora, ya, va. Como que se encubre esa situación, pero queda la heridita en el cuerpo, ¿sí? Entonces, no se ha llegado a elaborar en la mente eso que sucedió, pero se queda en el cuerpo. Entonces, después cuando vuelven a suceder otras situaciones parecidas, otra vez vuelvo a sentir ese dolor. Y a veces, como no lo pude procesar, trabajar, decir en aquel momento, porque era un niño, una niña, y porque la persona adulta en ese momento no me pudo acompañar, ¿no?, diciéndome, por ejemplo, ¿no?, si el niño se cayó, en lugar de decirle, ya, levántate, no pasó nada, ya, va, ¿no?, decirle, entiendo que te duele la pierna, entiendo que te hayas caído, entiendo que has de estar muy triste, ¿me entiendes? O sea, validar ese sentimiento, no simplemente que ya no fue nada. Te caíste, no fue nada, no pasó nada. Como si el susto de haberse caído no fuera ya suficiente, claro, ¿sí? Entonces como que invalidamos esos momentos, y este lenguaje metafórico nos permite ya, cuando tenemos esta capacidad de articular con palabras, de poder procesar lo que sentimos desde el lenguaje oral, y no verbal también, porque también lo expresamos con los gestos, con la gestualidad, nos permite la metáfora decir aquello que no fue expresado en aquel momento, porque quizás nos duele, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi trabajo como narradora de cuentos, las personas pueden decir, a través de historias, ¿no?, a través de historias donde hay personajes que evocan a las personas, los personajes evocan a las personas, es muy interesante, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos en un lenguaje no cotidiano, o sea, los personajes evocan a las personas. Y también las situaciones de estos personajes evocan a las situaciones como si, ¿no?, les estuviera pasando a los personajes, pero en realidad son evocaciones de lo poéticas, de lo que pudo haberles pasado a ellos, o de lo que pudieron haber sentido, porque quizás los personajes están actuando o están representando situaciones que la persona en la vida diaria no las vivió, pero lo que sienten esos personajes sí conecta con aquel sentimiento. Entonces, por ejemplo, para ilustrarlo con un ejemplo, una niña dice, en mi cuarto hay la foto de hay el cuadro de un demonio horrible, y ese demonio horrible en algunas noches ese demonio horrible se escapa del cuadro y me tapa la boca y me lastima con su cola. Entonces, ese cuento disimulado, camuflado, metafórico, ¿sí?, cuando ya después se pudo trabajar con la familia y acompañar mejor de quién estamos hablando, ¿no?, ella pudo elaborar, procesar, y se pudo acompañar la violencia que estaba pasando esta niña, por ejemplo. O casos de cuentos donde el personaje no es la persona, sino es una monita,
está cansada de que su mamá se vaya al circo y la descuide tanto, porque en el circo están de un lado para otro y ella se siente muy solita. Y vamos como a través de las historias, ¿no? Estos personajes representan aquellas situaciones, aquellas experiencias que a nosotros nos lastimaban y se pueden expresar, se pueden decir. Es decir, Maite, los niños suelen utilizar mucho este lenguaje metafórico porque de repente desde muy pequeños no saben cómo expresar lo que ellos están diciendo, no encuentran las palabras adecuadas, pero lo hacen mediante dibujos, mediante personajes que ellos crean. De repente, en el caso de violencia que se está viendo lamentablemente muy seguido, de repente pues a las personas que los está atacando, que están sufriendo de violencia física o sexual, los pintan como demonios, como monstruos, como personajes malos. Y entonces es importantísimo hacer un hincapié aquí porque los padres deberíamos empezar a reconocer ese lenguaje metafórico, darle importancia para que a través de ello de repente podamos entender que nuestros niños están pasando por algo grave. Y también que los propios padres, me parece importante porque nosotros enseñamos, los adultos, las personas adultas, enseñamos desde el ejemplo. Entonces, si los papás no se dan un tiempo para explorar ellos mismos estas frases, le llamo yo, ¿no? Estas frases que se han quedado escondidas en su cuerpo y poderles dar voz, y poderles dar palabras, y poderles dar un espacio para que salgan, ¿sí? Va a ser más difícil que puedan tener la capacidad de poderlo registrar en sus niños y en sus niñas. Es como, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, a mí me parece importante que los adultos, las personas adultas también se den ese tiempo, ¿no? Justamente a mí me parece muy valioso que ahora justamente estoy compartiendo una de las historias que yo he creado, que es una de mis historias camufladas, una de mis historias disimuladas, una de mis historias metafóricas finalmente, con efecto terapéutico, porque también creo que tenemos que hablar desde el ejemplo, y en una de las historias que estoy compartiendo ahora como parte de los talleres que estoy dictando, utilizo esto, ¿no? Un poco para compartirlo y que puedan entender las personas adultas la importancia de poder trabajar nosotros este lenguaje que está dentro del cuerpo, no expresado, y que a través de este lenguaje metafórico que nos permiten algunos cuentos poderlo expresar, y me gustaría compartirlo. El cuento se llama Amara, y dentro del cuento hay este poema que me nació así, como de una manera mágica, le llamo yo, porque fue como muy del inconsciente, ¿no? Y dice: ¿cuánto tiempo le toma a la vida volverse semilla? ¿Cuánto tiempo le toma a la semilla volverse humana? ¿Cuánto tiempo le toma a una persona recordar que antes de ser humana fue semilla? Y como hacen todas las semillas, ¿cuánto tiempo le tomará a una persona atreverse a germinar? Muy bonito, de verdad, muy reflexivo también. Maite, ¿cómo podríamos hacer entonces para que de repente nuestros hijos utilicen un lenguaje más metafórico de repente para que de esta manera puedan expresar sus emociones? ¿Y cómo podríamos hacer nosotros también? De repente es importantísimo, por eso es que desde chiquitos incentivarles el amor a la lectura, incentivarles a escuchar cuentos, de repente también por ahí que puedan llevar ellos un taller de teatro para que de esta manera ellos sean más expresivos. ¿Cómo pueden de repente desde tu plataforma, te invito a que nos puedas invitar a nosotros, valga la redundancia, a poder de repente inscribirlos en estos cursos o en estos talleres que hay de lenguaje, de teatro, de cuentos y demás? Sí, muchas gracias. La propuesta que yo estoy compartiendo con las personas, el público en general, es un taller que se denomina Al reencuentro de mi narrador, de mi narradora, porque me parece importante que no solamente se comparta un taller donde se den técnicas básicas, sino son técnicas, estrategias, pero que permiten que la persona se reencuentre con su narrador. No se trata de replicar la técnica que utiliza una persona y yo tratar de copiar, ¿no?, lo que hace y seguirle su ejemplo, sino yo utilizo esa técnica a mi provecho para mi exploración personal en mi narrador, mi narradora, porque justamente lo que necesitamos es, como le digo a las personas que llevan el taller, es necesito aprender a expresar qué quiero decir. Primero creamos nuestra propia historia. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Y como es un taller con enfoque terapéutico, voy acompañando el proceso, ¿no? Entonces es qué quiero decir y después cómo lo digo con palabras y cómo lo digo sin palabras.
cómo utilizo este texto escrito para que quede claro qué quiero decir y después cómo lo digo utilizando el lenguaje verbal y luego el lenguaje no verbal. Entonces es muy interesante porque ellos van encontrando sus frases, sus imágenes, y esto creo que es de mucho aporte en mi página web Maite Cortés Santana, tanto en el Facebook como en el Instagram, en Twitter, en todo puesto mi nombre completo, Maite Cortés Santana, me encuentran en todas esas redes sociales, y estoy justamente en octubre dando talleres para los diferentes grupos de edades diferenciados, y en octubre estoy incluyendo dentro de esos talleres la narración de este cuento, que me parece responsable no solo publicarlo en redes, sino hacerlo en el marco de un taller donde se acompañan las preguntas, los cuestionamientos, donde se puede compartir de manera personalizada las dudas, atender las dudas, los comentarios, y también compartir mi propia historia personal respecto de qué surge cuando podemos permitirnos, ¿no? Abrir este lenguaje no verbal que está en el cuerpo, ¿no? Y poder permitirle expresar. Y cuando me dices consejo para los papás, la empatía, o sea, si tu niño se cae, si tu niño se golpea, si tu niño llora, yo entiendo que los papás necesiten decirle, no pasó nada, porque esperamos, creo, que pasen cosas muy graves para que pase algo, ¿no? pero sí pasa algo cuando un niño se cae y llora, o sea, le da tristeza, le duele, quizás no se rompió el hueso, no sangró, pero se asustó, o sintió miedo, o quiere que lo protejas. Entonces, qué importante la empatía, pero si nosotros no tenemos empatía con nosotros mismos, es muy difícil tener empatía con los demás, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la recomendación, y por eso yo ahora he abierto más el espectro de mi trabajo. Antes trabajaba muy ligada solo a la infancia, primera infancia, y ahora me doy cuenta de que los papás, ahora que están tanto tiempo en la casa con los niños y las niñas, necesitan tener estas herramientas también para acompañar a sus hijos e hijas en la casa, ¿no? Por supuesto, Maite, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus palabras y por definitivamente conducirnos a una crianza actualizada, donde los golpes, los gritos han quedado atrás, y definitivamente pues debemos poner en práctica algo muy importante que has dicho, la empatía para con nuestros niños, el respeto también, de tratarlos como si fueran unos adultos. El hecho de que sean niños no quiere decir que no se les tenga que respetar, y muchísimo amor, por supuesto, que ellos necesitan para crecer en un ambiente saludable. Muchas gracias, Maite, y esperamos contar contigo más adelante, como siempre. Muchísimas gracias, síganla pasando, como me gusta decir, de cuento. Muchas gracias. Fue la entrevista entonces con Maite Cortés Santana, cuentacuentos, terapeuta de artes expresivas, con quien hablábamos sobre la importancia de los cuentos y el lenguaje metafórico.